en todos los aspectos y ámbitos. Cuando un paciente se presenta y dice, me apareció un ganglio, ya viene más o menos con el diagnóstico. Entonces, genera una situación bastante particular. En primer lugar, nosotros debemos analizar cuando el motivo de consulta se refiere a un ganglio. En el lenguaje del paciente, obviamente respetemos eso. Si se trata realmente de un ganglio o no. Para saber si se trata o no de un ganglio, lo primero que debemos observar es si está o corresponde topográficamente al lugar donde se encuentra una estación ganglionar. Entonces, para eso es importante un pequeño repaso de lo que sería el sistema ganglionar periférico. Entendiéndose así, el periférico es el que tenemos acceso clínicamente, ¿verdad? Centrales, vamos a hablar de lo que están intraabdominales o mediastínicos, por dar ejemplos. Y ese sería el primer paso para la evaluación de las adenopatías. En general, una adenopatía como motivo de consulta representa a nivel global menos del 1% de los casos que puedan darse en cualquier consultorio. Entonces, vemos que primero caracterizar el tamaño de la adenopatía, para determinar si eso es normal o patológico. En muchas localizaciones anatómicas esto no ayuda. Y siendo más específicos, podemos hablar que los ganglios preauriculares aumentados de tamaño de 1 centímetro que puede ser patológico. Y en otras localizaciones, más de 1 centímetro es lo patológico. El otro detalle a tener presente es cuál es la localización y si eso es localizado o generalizado. Hablamos de localizado cuando tenemos 3 o más estaciones no contiguas comprometidas con ganglios agrandados. Eso ya nos orienta a cierto tipo de patologías sistémicas, infecciones o de tipo neoplasia como los linfomas o leucemias. Otra característica particular presentan los ganglios inguinales, ¿verdad? Que en general los menores de 2 centímetros son considerados normales o producto de alguna infección crónica. Y también los submaxilares, preferentemente en pacientes jóvenes, producto de algún cuadro infeccioso a repetición. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos clasificar todo este abanico de situaciones que pueden generar las adenopatías en el paciente, ¿verdad? Yo me tengo que remitir a que viene el paciente con un tumor localizado sobre alguna estación ganglionar y a partir de ahí debo hacer mi análisis de cuáles son las causas que pueden conllevar a la aparición de un ganglio inflamado, aumentado de tamaño, etc. Utilizando una clasificación simple voy a dividir en neoplásicos y no neoplásicos, ¿verdad? Entre los no neoplásicos podría utilizar el epíteto de inflamatorio o patologías autoinmunes. En la literatura se cita mucho el uso de los acrósticos. La verdad que los acrósticos, principalmente en Paraguay, se usaban para componer música, ¿verdad? Emiliano R. Fernández, el que usaba mucho los acrósticos y las 7 notas musicales, es una música elaborada en base a un acróstico. Bueno, pero en la literatura inglesa se usa mucho para la medicina, para rememorar cuáles son las causas potenciales de las adenopatías. Entonces, yo tengo una clasificación que utiliza la ciudad de Chicago. La otra clasificación utiliza la ciudad de Miami. Entonces, si yo uso la clasificación de Chicago, la C,
La C me va a representar cáncer. La H es hipersensibilidad, o sea, los problemas de hipersensibilidad o alérgicos o inmunes. La I es inflamación. La C nuevamente corresponde a enfermedades autoinmunes o conectivopatías. La A son las atípicas. La G serían las granulomatosis. Y la O es decir otras causas que son menos frecuentes. Si yo utilizo la clasificación o el acróstico de Miami, la M es maligno, la I es inflamatorio, la A es autoinmune, la M nuevamente dice micobacteria o cualquier cosa, y la I indeterminada o inespecíficas. O sea, ustedes ven que se puede usar las dos nomenclaturas. A mí me gusta mucho más Chicago porque es más específica, te da mayor cantidad de causas potenciales que puedan desencadenar el aumento de tamaño de los ganglios. Pero en general son neoplásicas, inflamatorias, autoinmunes o inducidas por drogas. Bueno, ¿cuándo nosotros podemos pensar, por ejemplo, inducidas por medicamentos o por drogas? Eso se ve muy frecuentemente en sitios inusuales, por ejemplo, epidroncleares están, es casi seguro que sea un gran consumidor de drogas el que está teniendo ese problema. Y las otras causas que están determinadas ahí. ¿Cómo nosotros evaluamos la enopatía? Lo fundamental siempre es la edad. Teniendo todo ese abanico de situaciones, ya sea Chicago o Miami, yo me puedo valer de ciertos detalles para ir descartando o profundizando mi diagnóstico en tal o cual entidad nosológica. Por ejemplo, si se trata de un paciente varón mayor de 40 o 45 años con una enopatía, es obvio que probablemente pueda corresponder a un tumor maligno antes que a una lesión inflamatoria. A eso yo le tengo que sumar siempre la evolución. Y la evolución siempre usamos la regla de los 7, ¿verdad? Partimos de la base, si la evolución de ese cuadro se da en días, 7 a 10 días, la regla de los 7, 7 días de inflamación, 7 meses neoplásico y 7 años congénito, ¿verdad? Entonces tenemos que si la evolución se da en meses, probablemente sea neoplásica, si es en días o semanas, pueda corresponder a un proceso inflamatorio. Siempre partiendo de la base que puede ser una enfermedad sistémica y dentro del interrogatorio debe estar incluido la presencia o ausencia de síntomas B. ¿Qué son los síntomas B? Los síntomas B corresponden a la fiebre nocturna con sudoración profusa y pérdida significativa de peso. La pérdida significativa de peso es la pérdida del peso corporal del 10% en un tiempo no mayor a 4 meses. Entonces, esos datos nos orientarían hacia una enfermedad sistémica y neoplásica. Como usted que no es potestad exclusiva de las neoplasias, pues se ve muy frecuentemente también en los cuadros infecciosos, principalmente en la granulomatosis como la tuberculosis. Dentro de lo que es la característica del examen físico propiamente dicho, lo más importante es la localización, presencia o ausencia de dolor, la hiperestesia. La hiperestesia es cuando apenas yo toco la piel y ahí ya duele. Esto nos habla de un proceso infeccioso e inflamatorio, ¿verdad? Y las características en cuanto a la consistencia. Un dato importante es que las lesiones malignas tienen la tendencia a generar nódulos mayores a 3 centímetros. Cuando tenemos de 3 a 4 centímetros ya hablamos de bloque ganglionar. Bloque ganglionar implicaría la confluencia de un grupo ganglionar que generalmente está adherido. Muy importante, como se trata del sistema linfático, hay que evaluar siempre la presencia o ausencia al examen físico de esplenomegalia o hepatomegalia, principalmente la mononucleosis infecciosa, que es un cuadro que genera muchas enopatías en varias estaciones ganglionarias, o sea, generalizada, y se acompaña generalmente de esplenomegalia. Con eso ya está hecho el diagnóstico. Obviamente hay datos importantes
a ser tenido en cuenta, principalmente en relación a viajes. Puede traer una patología exótica, conductas de riesgo y el uso de medicación y drogas ilícitas. Después tenemos lo clásico, la exposición a animales, la fiebre por arañazo de gato, que da como una linfangitis y una adenopatía presente en la estación ganglionar más próxima a la lesión. La TBC tiene su característica porque es un proceso inflamatorio crónico que produce una adenitis con tendencia a fistulizar. Y esa fístula se llama escrófula. Y otras patologías, ¿verdad?, que están relacionadas principalmente a transmisión por vía sanguínea, como por ejemplo citomegalovirus, que está asociado a enfermedades de transmisión sexual, o transfusiones o el uso de drogas endovenosas. Entonces, tenemos una adenopatía, tenemos la obligación de determinar y estudiar todos los grupos ganglionares que tenemos acceso a través del examen físico, las estaciones ganglionares cervicales, supraclaviculares muy independientes, porque tiene un valor agregado, las axilares, epitrocleares, inguinales y popliteas. La poplitea es muy difícil de examinar, ¿verdad? Muy difícil. Y tiene que estar muy aumentado el tamaño del ganglio como para que pueda ser visible o palpable. Entonces, este sería el esquema del examen de los ganglios. Primero, determinar si es una sola estación o son varias estaciones. Para lo cual, debo examinar todas las estaciones que acabamos de mencionar. La forma, número, consistencia, fijación, presencia o ausencia de dolor y el estatus de la piel. El estatus de la piel yo me refiero cuando hay una eritema, que sería una patología infecciosa, y la presencia o no de ulceraciones, como vimos que la tuberculosis es la que nos acompaña de las ulceraciones y que se denomina específicamente escrófula. Y no olvidarse de palpar el vaso y el hígado. Bien, analicemos regiones por regiones. En el cuello. En el cuello tenemos estas estaciones ganglionares que pueden ser acometidos por algún tipo de enfermedad. Frecuentemente son secundarias a la presencia de alguna lesión. Si nosotros tomamos el conducto aditivo externo y podemos dividir la porción anterior y posterior de la cara y el cuero cabelludo, vemos que las lesiones occipitales o mastoideas siempre van a corresponder a alguna patología que se encuentre en la región posterior al conducto aditivo externo. Y dicho lo contrario, preauriculares, submentonianos o submaxilares, siempre va a ser a todo lo que corresponda anterior al conducto aditivo externo. Esa es la división principal que tenemos que hacer. Bueno, si nosotros vemos en relación a lo que es el área posterior, tomémoslo así, a los occipitales y mastoideos, tenemos que ver todas las afecciones de cuero cabelludo. Hasta la caspa puede generar una adenopatía, por ejemplo, mastoidea o occipital. ¿Ok? Y en la parte anterior, fíjense, anterior al conducto aditivo externo, estamos hablando siempre de eso, están los ganglios preauriculares parotidios. Esto, por ejemplo, muchas veces confunde si se trata de un aumento de tamaño de la glándula parotidia o de los ganglios linfáticos preauriculares o preparotídeos. Entonces, esa es una situación particular que nos va a generar un diagnóstico diferencial que solamente podemos discernir a través de la ecografía y una punción, porque en la punción podemos ver si se obtienen células salivales, obviamente corresponde a parótida, y si hay algunos linfocitos y compañía, es un ganglio linfático. Ok, bueno, entonces ustedes tienen aquí todas las posibilidades de los sitios anatómicos. Ahora pasemos a lo más importante. ¿Cómo es que nosotros palpamos esta región? Bueno, si yo voy a palpar la región preauricular,
lo que yo hago es que reclino la cabeza hacia la región contralateral de manera tal a que pueda producir un cierto grado de relajación. Palpo con la mano derecha las adenopatías derechas preauriculares y con la mano izquierda sostengo el mentón. A la par que puedo ir examinando también los ganglios submentonianos. Generalmente el cuello se palpa en forma, si se quiere, anárquica, pero nosotros podemos establecer un mecanismo de palpación en U. Comenzamos en la región preauricular, nos vamos a la retroauricular o mastoidea, a la occipital, bajamos por el triángulo posterior entre el borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo, bajamos hasta la región intraclavicular y subimos sobre la línea media anteriormente. Y después palpamos el triángulo posterior. Esa sería una sistemática. Es una cuestión muy individual. Cualquiera puede utilizar la forma que se le antoje la palpación. Lo importante y cierto es que se palpen todas las estaciones ganglionares. Nada más que. Bueno. O sea, aquí vemos la palpación de la región preauricular. Hablábamos que aquí el tamaño no tiene mucho valor porque un ganglio de 1 centímetro ya puede ser patológico. ¿Ok? O sea, da la especificación clara. Posteriormente bajamos, ¿verdad? Sobre el borde anterior del trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Recorremos todo el triángulo posterior en busca de las adenopatías del triángulo posterior. Y aquí podemos ver cuáles son las lesiones y sus sitios anatómicos que pueden desencadenar una adenopatía. Entonces, un ganglio preauricular palpable puede corresponder, por ejemplo, a una conjuntivitis, que es el famoso síndrome de Parinot. Así se conoce la conjuntivitis con su ganglio satélite preauricular, síndrome de Parinot. Eso ya habíamos establecido, ¿verdad? Todo lo que está por delante del conducto auditivo externo, todo lo que está por detrás. Y ahí ustedes lo único que tienen que hacer es recordar esas estructuras anatómicas y qué patología pueden estar acometiendo esos sitios anatómicos. Hablábamos también de la región occipital, infecciones de cuero cabelludo, lo más frecuente de la caspa. Bien. Ahora bien, el sitio más frecuente de adenopatías y motivos de consulta por adenopatías es el cuello. Entonces, el primer cuestionamiento, la primera pregunta que me hacen siempre es, tengo que descartar que no se trate de una afección maligna, para lo cual yo tengo que conocer cuáles son las afecciones malignas del cuello, ¿verdad? Generalmente son las metástasis o lesiones secundarias con localización del sitio primario en las vías aéreas digestivas superiores. ¿Qué quiere decir eso? Desde la nasofaringe, pasando hasta la tráquea cervical y desde la cavidad oral llegando al esófago cervical. Todos esos sitios anatómicos pueden ser objeto de un tumor primario cuya metástasis se encuentre en el cuerpo. Entonces, si me preguntan de las lesiones malignas del cuello linfáticas, ¿cuál es la causa más frecuente? Son las metástasis, más del 80%. Y menos un 10% dejamos a los linfomas, sitio primario de cuello. Porque sabemos que los linfomas, leucemias, dan o tienen la tendencia a dar metástasis en varios sitios alejados, entonces, o diferentes. Porque si un linfoma, por ejemplo, para descartar que sea primitivo del cuello, tengo que palpar todas las otras regiones anatómicas y estudios tomográficos para determinar si no hay en el ilio pulmonar o en el abdomen. Y ahí puedo decir que es primitivo de la región cervical. Pero generalmente son sistémicos, los linfomas son más sistémicos. De las lesiones benignas. De las lesiones benignas, ¿verdad? Esto, malignas,
yo voy a ver en pacientes preferentemente masculinos mayores de 40 años. Las lesiones benignas voy a ver en personas más jóvenes. Y ustedes saben que las lesiones más frecuentes son las infecciones de garganta, amígdala, faringe, todas las infecciones de vías aerodigestivas superiores. Y yo pondría en segundo lugar las virosis como la mononucleosis infecciosa. Son muy frecuentes. Y son las que más problemas crean porque confunden un poquitito con la situación de malignidad. Al ser una infección sistémica que puede dar adenopatías en otros sitios, la mononucleosis me estoy hablando, genera una cierta duda diagnóstica y descartar en relación a lo que es los linfomas. La mononucleosis infecciosa está tomando mucho interés, principalmente el virus de Epstein-Barr, porque se cree que un factor siempre presente actúa como la serología del Epstein-Barr actúa como un marcador específico de los tumores de nasofaringe. Es endémico en el Asia, por ejemplo. Y actualmente está asociado a unos estudios donde asocian a la mononucleosis con la presencia del Epstein-Barr, del virus de Epstein-Barr, a eh, trastornos neuromusculares del tipo de la esclerosis múltiple. Se está hablando mucho de eso, ¿verdad? Está asociado. No se sabe si es factor causal, causa, efecto o qué, pero está presente. Para tener en cuenta. Bueno, hablábamos de los preauriculares, ahora vemos que estamos palpando los submaxilares o submentonianos. Siempre lo que hacemos es reclinar el cuello al lado homolateral donde se palpa para producir una relajación y correcta palpación del mismo. Submentoniano, la cabeza hacia adelante, bajando un poquitito el mentón. Ya hablamos de los sitios que pueden desencadenar las adenopatías submentonianas y submaxilares. En las submaxilares, ojo, hay que hacer diagnóstico diferencial de las glándulas salivales submaxilares, al igual que la parótida, ¿verdad? Hablamos de los preparotidos, preauriculares, hay que descartar que no sean tumores parótidos. Para la palpación de los ganglios profundos del cuello, llámese de la cadena yugular alta, media y baja, lo que hacemos es enganchar el borde anterior del esternocleidomastoideo y reclinar de forma tal a buscar sobre la vena yugular interna. Acuérdense ustedes que los linfáticos comparten el origen embriológico de las venas, entonces siempre está siguiendo a los troncos venosos y palpar que correspondería topográficamente a la vena yugular para tratar de encontrar las adenopatías yugulocarotídeas altas, medias y bajas. Este es un tema aparte. Tenemos lo que corresponde al cuello y macizo facial, ¿verdad? Preauriculares, retroauriculares, mastoideas occipitales, submentonianas, submaxilares y todo lo que son las yugulocarotídeas, triángulo posterior, la cadena del nervio final, bla, bla, bla. Pero llegamos a lo que se denomina la adenopatía supraclavicular. ¿Cuál es el problema de la adenopatía supraclavicular? Es que la adenopatía supraclavicular no es patrimonio o territorio exclusivo de las lesiones de las vías aerodigestivas, sino pueden corresponder a lesiones localizadas, amén, de las vías aerodigestivas superiores al tórax, abdomen y pelvis. Entonces, esta localización específica nos desencadena un abanico de posibilidades mayor, principalmente en lo que correspondería a las lesiones mandíbulas. Entonces, ustedes pueden ver ahí, siempre utilizamos el riesgo de malignidad, así por principio está asociado a la edad del paciente.
Entonces, en mayores de 40 años, el riesgo de que sea un carcinoma es del 90%. Y a la izquierda ustedes tienen todas las posibilidades de sitio primario que desencadenó esa metástasis. Y a la derecha las lesiones benignas que pueden acometer la región supraclavicular. Pero hay una diferencia entre supraclavicular izquierdo y supraclavicular derecho. Supraclavicular derecho generalmente corresponde a las lesiones pulmonares, mamarias y las lesiones de vía aérea digestiva. Y del lado izquierdo corresponden a las demás IPEs. Esto porque el confluente, el conducto torácico, el confluente yugulo-subclavio se encuentra en el lado izquierdo. Entonces el drenaje linfático del lado izquierdo se hace a todo lo que es el componente infradiafragmático, llámese abdomen y pelvis. Y aquí tenemos un famoso nódulo que es el nódulo de Virchow, que es el característico patognomónico del cáncer gástrico. Pero no es específico, la adenopatía supraclavicular no es específica del cáncer gástrico, sino que también se puede ver, como vimos acá, en otros sitios anatómicos preferentemente infradiafragmáticos. Eso no quiere decir que no corresponda a un tumor de vías aerodigestivas superiores o a un tumor de tórax. Y este tiene una característica especial, ¿verdad? A la palpación, porque es muy difícil. Acuérdense que está este ganglio supraclavicular está metido profundamente y posterior al haz clavicular del esternocleidomastoideo. No sé si dije correctamente la localización anatómica, profesor Recalde. Usted me corregirá si erré en mis conocimientos anatómicos. Entonces, como está profundamente metido este ganglio, debemos extremar los cuidados para palpar. Entonces yo coloco dirigiendo hacia el tórax mis dedos, pulpejos, y voy buscando ese haz clavicular y hacer el manubrio para introducir ahí mis dedos y ayudo con una maniobra activa pidiendo al paciente que respire profundamente y en el estado de inspiración profunda que contenga su respiración y suelte. Entonces ahí voy viendo, puede ser que se produzca una elevación de la cúpula pulmonar y pueda acceder a la palpación de este ganglio. Un poco dificultoso es palpar esto. Entonces tenemos que esmerar los cuidados para que podamos tener acceso a la palpación del ganglio supraclavicular. ¿Por qué tanta ceremonia y tanto ritual para palpar este ganglio hasta si se quiere minúsculo, ¿verdad? Y por esto, ¿verdad? Por el riesgo que pueda corresponder a una metástasis de un sitio no cervical, sino torácico o abdominopélvico. Hasta aquí todo bien. Entonces, ahí tenemos la explicación de este dibujo, donde vemos que del lado izquierdo, principalmente, amén de lo que se presenta también en el lado derecho, puedo tener tumores de la región infradiafragmática. Llámese testículo, ovario, riñón, páncreas, gástrico y esófago inferior. Y en el lado derecho es exclusivo de, aparte de las vías aerodigestivas superiores, los tumores del mediastino pulmón y 2/3 superiores del esófago. Luego tenemos las estaciones ganglionares de la axila. Las estaciones de la axila primariamente van a corresponder a un tumor, si hablamos de neoplasia, un tumor de la glándula mamaria y también de procesos infecciosos cutáneos que correspondan al área. Pero más es de la mama. Todo está relacionado a la mama, o sea, sería más en pacientes femeninas. Los grupos ganglionares
Y básicamente para el examen físico lo que se hace es recorrer los límites anatómicos de la axila sobre el borde inferior del esternocleidomastoideo, subescapular aquí y la cara lateral y la cara interna y apical de la axila. Entonces, ahí yo estoy tocando la pared interna de la axila, examinando, buscando las adenopatías, los ganglios retropectorales, con la maniobra que utilizo la mano contralateral para asentar con la otra mano para buscar la adenopatía, la región lateral, la axila y la apical. Busco con el ápice. Entonces, siempre dividiendo entre benigna y maligna, vemos que las infecciones locales, hidroadenitis, todo lo que sea cutáneo puede desencadenar una adenopatía axilar y dentro de lo que es la malignidad, principalmente el cáncer de mama. Y como siempre, el linfoma nos acompaña en todas las estaciones ganglionarias. Los melanomas en Paraguay son rarísimos. Bueno, llegamos a los ganglios inguinales. Solo tenemos una cadena horizontal y tenemos una cadena vertical. Los ganglios inguinales hablábamos que tiene que ser mayor de 2 centímetros para que sea considerado anormal porque gran parte de las personas tienen microadenopatías o adenopatías crónicas de procesos inflamatorios crónicos que no tienen ninguna validez. Entonces, vayamos a ver qué tenemos aquí. Entonces, vamos a la palpación de la cadena longitudinal, como ustedes están viendo acá, o vertical. Primero, siguiendo siempre el paquete venoso y el transversal, que son las dos cadenas linfáticas de la región inguinal. Y aquí está descrito las causas más frecuentes de las adenopatías. Siempre dividiendo benignas y malignas, benignas principalmente las infecciones. Aquí aparece el factor trauma de las personas descalzas que tienen traumatismo crónico y las enfermedades de transmisión sexual. De las malignas tenemos los linfomas recto, ¿verdad? Porque hay drenaje del recto que se hace también en la región inguinal, los melanomas y los tumores de la región genital, llámese vulva o pene. Y terminamos con la adenopatía epitroclear. La epitroclear es rarísima también. Como les dije al principio, se ve más frecuentemente en consumidores de drogas, ¿verdad? Principalmente endovenosas. Entonces aplican ahí cerca y da como una reacción local y aumento de tamaño de los ganglios. Lo que hacemos es levantamos el brazo, sujetamos las manos, relajamos y buscamos la corredera bicipital para ir tratando de localizar si existen o no adenopatías. Son muy raras, muy raras. Generalmente cuando existen adenopatías epitrocleares quiere decir que hay en otros sitios, o sea, correspondería más a trastornos sistémicos. Esto es lo que más o menos solicitamos al tener adenopatías generalizadas. La generalizada, más de 3 sitios de estaciones ganglionares acometidas. El estudio completo y principalmente la serología. La serología siempre estudia tuberculosis, sífilis, hepatitis, Chagas, en Paraguay, toxoplasmosis. Y hasta ahí. Falta acá pedir serología para Epstein-Barr y para citomegalovirus. Ya hablamos que el citomegalovirus es por transfusión sanguínea o puede ser por transmisión sexual también. Y Epstein-Barr, un componente que siempre es importante determinar la presencia de fiebre y esplenomegalia que acompañan a Epstein-Barr. Y si no llegamos al diagnóstico, tenemos que ir a la biopsia. Si identificamos el sitio primario, por ejemplo, si la lesión está localizada en las vías aéreas digestivas superiores, se hace la biopsia del
sitio primario y no de la metástasis. Bueno, estos son los nombres que estos personajes instauraron, ¿verdad? El nódulo de Virchow, que es la adenopatía supraclavicular izquierda, que representaría un carcinoma gástrico o puede ser torácico. El de la hermana Josefa, que no es de la hermana Josefa, sino es el bloque ganglionar presente en el cáncer gástrico. Generalmente eso se hace por diseminación del ligamento redondo, por carcinomatosis, llega y se instala sobre el ombligo. Los nódulos délficos, que son los prelaringios, rarísimos esto de encontrar, y el cloquet, que es en la región inguinal profunda. Algunos ejemplos, ¿verdad? Fiebre por arañazo de gato. La fiebre por arañazo de gato, generalmente lo que sucede es que a nivel del local del arañazo del gato, valga la redundancia, se producen estas pápulas. Y a partir de ahí, una linfangitis y aumento de tamaño de las estaciones ganglionares próximas. Se puede acompañar también de esplenomegalia. La escrófula tuberculosis, característica de la tuberculosis, ¿verdad? Esto son fístulas, o sea, un conglomerado de ganglios formando bloques que fistulizan. Esta escrófula no es patognomónica de la tuberculosis. Se ve también en las otras granulomatosis como la paracoccidiomicosis también se puede ver. Y la enfermedad de Kikuchi, que también es una granulomatosis, que genera este tipo de lesiones locales. A veces no hay, ¿verdad? Se ve solamente las adenopatías. Pero Kikuchi es raro, pero suele irse acompañado de síntomas sistémicos, vale decir fiebre. Con su oración puede haber eso. Son raros estos, ¿no? Bueno, estos son índices predictivos para determinar si la lesión es benigna o maligna. La verdad que es una combinación de todo, ¿verdad? Importante sobre todo la edad, la localización, vimos que la localización es muy importante. El tiempo, hablamos de la regla de los 7 y si hay síntomas asociados, como vimos en los linfomas, los síntomas B, si son adenopatías localizadas o generalizadas, si hay asociación con otros órganos y la esplenomegalia con fiebre. Entonces, son factores pronósticos para determinar benignidad o malignidad. Bueno, hasta aquí es todo lo que les puedo decir. Ya agradezco la oportunidad para haber socializado un poquitito sobre las adenopatías. Y quedo a disposición para las eventuales preguntas. Bueno, de nuevo agradezco la invitación para participar, por haber participado en esta clase sobre adenopatías. Espero que les sea útil y a disposición siempre para cualquier pregunta o cuestionamiento sobre el tema. Desde ya agradezco y muy buenos días.